Es momento de abordar el tema de esta tarde con Julio Talamonti, quien nos acompaña, Andri. Así es, los mueren sin ser identificados, los entierran a veces sin ser identificados, pero esta vez hay cadáveres que no están siendo identificados en el INASIF Talamonti. El tema es complicado. Es un drama, Andri. Alejandra, muy buenas tardes. A usted también que nos ve en casa. Es un verdadero drama. Imagínese, ahorita en este instante todavía hay muchas personas, al menos 106 familias, que no logran encontrar a su fallecido. Puede estar desaparecido, cosa muy improbable, o en todo caso la situación es dónde está enterrado, cuál fue la causa de su muerte y dónde lo puedo ubicar por los protocolos que presenta el INASIF. Dramático cuando uno ve las cifras, perdón, Andri. Yo te iba a preguntar que para poner en contexto, estos 106 familias son de ahora nada más, de estos meses. Estamos hablando apenas del mes de mayo del 2019 hacia junio del 2020. 60 días. No estamos contando, digamos, un periodo más grande. Y esto es una situación dramática. Es cierto que las personas que son enterradas como XX, se les coloca una chapa, se les hace un archivo donde se guardan las fotos y todos los datos que se tienen. Pero si nos vamos a la parte legal, Andri y Alejandra, hay que dejar pasar 5 años para una exhumación. Entonces, imagínate que tú digas después de un mes, 2 meses, él era mi familiar. Sí, venga en el 2025, por favor, para que lo podamos exhumar con orden de juez competente. Un año con 60 días, un año, Así 2 es. meses, 14 meses. Pero Talamonti, estas personas fallecen ¿cómo? ¿En accidentes de tránsito, incinerados o por qué no son identificados? Esto es muy interesante, fíjate, porque COVID Andri. no había en aquella época. Así es. Bueno, ya y con el tema del COVID, esa es otra situación, ¿verdad? Porque ahora todos estos protocolos de entierro de COVID son más inmediatos, así que tiempo para identificar, menos todavía. No, estas personas han fallecido por las distintas causas que el INASIF ha establecido. La mayoría de ellos, hay que decirlo, porque esto también es dramático, es por hechos violentos. Y cuando hablamos de hechos violentos es porque mueren por disparo de arma de fuego como número 1 de las causas, por arma blanca como número 2, y aunque ustedes no lo crean, y esto sorprende a veces en el dato, asfixia por suspensión como número 3. Quiere decir que muchas personas al final de cuentas mueren ahorcadas, como se dice comúnmente, ¿verdad? Julio Talamonti, también sabemos el caso recordarán ustedes, de una jovencita que buscó a su madre desesperadamente. La madre ya había fallecido, ellos no tenían conocimiento y fue enterrada como XX. ¿Habrán más casos como el de esta persona que la familia desconocía que había fallecido? Sí, Alejandra, de hecho ya si nos vamos a datos estadísticos que en Guatemala a veces son fiables y a veces no tanto, ¿no? Si nos vamos a distintas fuentes y si tomamos, por ejemplo, del 2016 para esta fecha, ya no son solo 106 casos ni solo 106 familias, ahí ya la situación aumenta hasta un número que va llegando a las 900 y pico de personas que han sido enterradas en esta condición. Esto quiere decir que hay muchas personas que, ¿por qué no logran ser identificadas hoy por hoy con todos los mecanismos y métodos que se tienen? Porque nunca tramitaron, por ejemplo, un DPI. Al no tramitar un DPI no existe un solo registro de huella dactilar y entonces solo te tienes que guiar por algunas características físicas y si tienes la eventualidad y la suerte de que el familiar lo reconozca. De lo contrario, en otro caso, pues serás enterrado como XX. Claro, es una situación lamentable la que se está viviendo y no solo en Guatemala, Julio Talamonti. Valdría la pena reiterar que lo que se está viviendo en el país se está viviendo también en otros países del mundo y es complicado el tener el control de esto cuando sabemos que ahora hay un protocolo definido para poder inhumar a estas personas, para poderlas atender. También tenemos el caso del policía que los pobladores se oponen a enterrarlo pese a que el cadáver se encontraba en un terreno baldío. Entonces son situaciones que se están dando por el mismo temor a ser contagiados por COVID-19. Así es, el famoso caso COVID-19 que lo tienen que enterrar en un basurero, ¿verdad? Entonces para la exhumación habrá que esperar 5 años. Cuando fíjate que tienes mucha razón con lo que dices y ligándolo con lo que preguntaba Andri Carías, lo siguiente. No, Andri, fíjate que inclusive cuando las personas mueren por los métodos más terribles, que es por ejemplo un cadáver que está quemado, con el hecho de que tengas la cuestión de los dientes, de las muelas, realmente puedes llegar a identificar a la persona, ¿verdad? Por temas de ADN y por otras cuestiones que puedes identificar en la dentadura fácilmente con algo tan mínimo. Sin embargo, aunque ya nosotros en Guatemala hemos pasado a métodos bastante científicos desde que nació y surgió el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, todavía estamos viendo los rezagos y los resabios de lo que antes no se hizo y obviamente aquí todavía se nota lo tercermundistas hasta en esa situación, porque
porque esto es muy difícil que pase en un país desarrollado. Todos tienen que tener una identificación, hay bases de datos exactas. Y lo que también falla muchas veces en Guatemala es la identificación, Talamonte, per se, porque, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de pasar por la calzada Roosevelt. Temprano, en la mañana no habían abierto el RENAP y ya había las colas. Aproximadamente 500 metros de cola. O sea, te estoy hablando de 5 cuadras. Yo lo veo todas las mañanas y sí. Fíjate el RENAP debería ser más eficiente. Ya iba a mencionar el negocio hasta donde llega, pero ¿no? Es increíble cómo está casi llega al anillo periférico, desde el RENAP en la calzada Roosevelt. O sea, que en Guatemala hay serios problemas para este tipo de situaciones que en otros países si la gente le toca estar 8 horas parada, ¿no?, para identificarse o para identificar a su muerto, te imaginas, qué complicado. Entonces, es terrible. Es toda una cadena, ¿no es cierto? Es toda ¿Cómo una te despides cadena de este tema, Talamonte? Bueno, me despido, Andri y Alejandra, de la siguiente manera, es decir, hay todavía en Guatemala casos de casos y uno de ellos son las personas que fallecen y que son enterradas sin identificar. Así que lo que le puedo recomendar a todos y cada uno de ustedes es que en su momento tramiten todos sus documentos. Uno de los documentos que tramite, empezando por el DPI, ya va a permitir que usted, que sus familiares y que cualquiera aparezcan en las distintas bases de datos. Y obviamente las personas que, ya para finalizar, que en todo caso no encuentran a un pariente, un familiar, un amigo, a un vecino y que lo suponen desaparecido, la desaparición en estos años ya es muy difícil. Seguramente estamos hablando de una muerte, así que también hay que ir a identificar en el INASIF, donde aunque haya sido enterrado como XX, está la ubicación exacta, el cementerio, el día, la hora, el lugar y también están las características físicas de la persona. Andri, Alejandra, para mí como siempre, un alto honor. Gracias, Julio Talamonte, el honor es nuestro por tenerlo en este espacio y por supuesto por poder compartir sus conocimientos con nuestros televidentes.